Buenos días, profesora, buenos días, compañeros y compañeras. El día de hoy les vamos a hablar sobre Louis Trolle Jenslev. A continuación, revisaremos los contenidos que abordaremos a lo largo de la presentación. En primer lugar, ¿quién fue Louis Trolle Jenslev? En segundo lugar, la glosemática y el signo lingüístico. En tercer lugar, la semiótica. En cuarto lugar, los aportes de la glosemática a la literatura. Louis Trolle Jenslev fue un lingüista y profesor danés. Estudió filología comparada en Copenhague, Praga y París, donde ahondó en los trabajos póstumos de Ferdinand de Saussure y otros lingüistas reconocidos. En 1928 publicó una síntesis de los conocimientos recopilados, denominado Principios de Gramática General. Esta obra expuso las ideas que sirvieron para desarrollar su teoría lingüística. En 1931, influenciado por las ideas de Ferdinand de Saussure y el Círculo Lingüístico de Praga, fundó, en colaboración con Hans-Jürgen, Viggo Brundtland y otros lingüistas, el Círculo Lingüístico de Copenhague, con el objetivo de crear un foro de estudio para desarrollar un nuevo tipo de investigación lingüística. En 1943 publicó su obra más reconocida, Prolegómenos a una teoría del lenguaje, donde se dedicó a examinar los problemas de la lingüística. En esta obra desarrolló, en colaboración con Hans-Jürgen, su teoría la glosemática. Por todo lo anterior, Jenslev es considerado el máximo representante del movimiento estructuralista europeo. Jenslev realizó una reinterpretación de las ideas de Ferdinand de Saussure, solamente cambió la denominación. Entre las ideas de Saussure desarrolladas por la glosemática de Jenslev se encuentra la lengua como un sistema de valores puros, la lengua es forma y no sustancia, y el signo lingüístico. Jenslev, como continuador de las ideas de Saussure, estudia la lengua y la concibe con las siguientes premisas. La lengua como un sistema de valores puros, que dentro de ella existen estructuras internas que dependen entre sí, como un todo autosuficiente y como una entidad exclusivamente formal y racional. Una de las premisas teóricas que caracterizan los estudios de Jenslev es que él hace un análisis científico de la lengua y para eso utiliza el método deductivo. Este sistema de relaciones puras se va a materializar en dos niveles. Lo que para Saussure eran las relaciones sintagmáticas, para Jenslev va a ser el proceso, y lo que para Saussure eran las relaciones paradigmáticas, para Jenslev va a ser el sistema. Para explicar el proceso, nos imaginamos una línea que va de izquierda a derecha. Aquí hay elementos que están ordenados, es decir, es una línea que tiene elementos ordenados y en el que lo más importante es el orden y la posición que estos mantienen. Por ejemplo, el horario televisivo lo podemos comparar con eso, ya que si nos damos cuenta sigue una secuencia. En la mañana están los matinales, luego dan las noticias de la tarde, luego reportajes o novelas y luego las noticias de la noche. Entonces, pero siempre sigue una secuencia y un orden fijo. En este caso tenemos el ejemplo de el carpintero cepilla la puerta. Aquí tenemos elementos que siguen un orden en específico. Lo más importante y que destaca Jenslev es el orden interno de los elementos, no tanto la línea, porque la línea va a ser una representación convencional, ya que algunos no escriben como escribimos aquí en Latinoamérica, en algunas partes de izquierda a derecha, sino que, por ejemplo, los hebreos tienen una escritura de derecha a izquierda. Por otra parte está el sistema, que va a ser una línea que cruza ortogonalmente el proceso. El proceso tiene un sistema que subyace. Este sistema va a estar conformado por elementos que van a poder reemplazar los elementos que están sobre el eje del proceso. Por ejemplo, en vez de él lo reemplazamos con un, y en vez de carpintero lo reemplazamos por artesano.
En este caso, el proceso va a mantener una relación de tipo EE, que van a ser los elementos que van a seguir una secuencia. Y el sistema va a mantener una correlación de tipo OO, ya que o tenemos el o usamos un. El signo lingüístico. Gensler, de acuerdo a los principios de Saussure, concibe a la lengua como un sistema de signos, constituida por el plano de la expresión y el plano del contenido. Es decir, lo que para Saussure era significante y significado es para Gensler expresión y contenido. Además, Gensler distingue tres niveles donde Saussure solamente veía dos. Lo que para Saussure es sustancia es para Gensler sentido o materia. Lo que para Saussure es forma es para Gensler sustancia. Además, este último agrega un tercer elemento, la forma. Para relacionar estos tres niveles de la aglosemática, Gensler utiliza la noción de la manifestación. Es decir, la sustancia es la manifestación de la forma en la materia o el sentido. Entonces, la expresión es la materialización del contenido, lo que se ve, lo aparente, lo que se nos presenta en los sentidos, es imagen o palabra, y el contenido es el pensamiento mismo, es la idea, es la comprensión, es la interpretación o significado que le podamos dar a esa expresión. Por ejemplo, esta imagen es una expresión y el contenido es la interpretación o significado que le podamos dar a esa imagen. Por el contrario, esta expresión es un signo para quien entiende el idioma, pero para nosotros no tiene sentido. Sin embargo, si a esta imagen le agregamos, por ejemplo, otra imagen, podremos realizar una interpretación y darle significado. Por lo tanto, le estaríamos agregando el plano del contenido. De ahí que la expresión no es solamente expresión, sino que es la expresión de un contenido. Y el contenido no es solamente contenido, sino que es el contenido de una expresión. Es decir, se complementan mutuamente. Gensler además le agrega al plano de la expresión y al plano del contenido dos planos más a cada uno, la forma y la sustancia, y lo veremos de la siguiente manera. La sustancia de la expresión se refiere al sonido articulado. A esa sustancia le dará forma la representación fonológica, el sistema léxico y semántico de una lengua. Se refiere a los fonemas que se unen para formar palabras. Por otro lado, la sustancia del contenido se refiere al pensamiento, es decir, la manera en que se imagina el elemento que se quiere expresar. Y la forma del contenido es la representación semántica de una palabra, es la lengua misma, su estructura modelada en el pensamiento amorfo. Por otro lado, el signo es utilizado para representar al plano del contenido y al plano de la expresión. De ahí que Gensler plantea por separado los elementos o funtivos que componen al signo. Desde esta perspectiva, el signo es el signo de algo, es el signo de la sustancia de la expresión y es el signo de la sustancia del contenido. Por lo tanto, todo lo que leemos o vemos es simplemente una expresión. Y si no comprendemos lo que leemos o vemos, eso no es un signo, es una mancha sin sentido. En resumidas palabras, la expresión y el contenido se complementan mutuamente y la forma hace posible la sustancia. De ahí que la lengua es forma y no sustancia. Gensler propone tres tipos de semiótica. La primera es la semiótica denotativa, en donde ni la expresión ni el contenido van a ser en sí un lenguaje, por ejemplo, las lenguas naturales. La segunda es la metasemiótica o metalenguaje, en donde el contenido va a ser en sí un lenguaje, es decir, dentro de él va a estar la expresión y el contenido. Por ejemplo, la utilización del lenguaje técnico para explicar lenguas naturales. En el ejemplo vemos mom, que significa mamá en inglés. Y la tercera es la semiótica connotativa, en donde la expresión es en sí un lenguaje. Esto es, dentro de la expresión está tanto la expresión como el contenido. Por ejemplo, el lenguaje literario. De lo anteriormente mencionado se desprende entonces que la obra literaria es una semiótica connotativa que se vale de dos planos, el plano del contenido y el plano de la expresión. En este caso, el plano de la expresión sería la lengua
y el plano del contenido vendría siendo propio de cada obra literaria. Entonces las obras literarias serían signos connotativos. Esto permite que se siga una línea de estudios para otros autores que van a seguir y van a verse beneficiados de la glosemática dentro de la literatura. Por ejemplo, tenemos a Roland Barthes, que define la literatura como un sistema semiológico y hace diferentes estudios de semiótica estructuralista. Otro autor importante es Sven Johansen, que propone un sistema de signo connotativo complejo. Y así otros autores como Adolf Stender, Leif Leidal, Jürgen Traban y otros que van a ir valiéndose de las ideas que propuso en su tiempo James Loewe. También debemos destacar aquí que surge la teoría glosemática de la literatura en España de la mano de Emilio Alarcós Llorach, quien fue introductor de la glosemática en la lingüística española. Algunas obras como Fonología expresiva y poesía o Poesía y estratos de la lengua, y otro que sería Gregorio Salvador, que establece la posibilidad de una estilística. Algunas de sus obras más destacadas es Estructuralismo y Poesía y El signo literario y la ordenación de la ciencia de la literatura. En conclusión, James Loewe va a tener una relevancia en cuanto a la continuidad de las ideas de Saussure, ya que, como vimos anteriormente, él cambia, por ejemplo, introduce nuevos conceptos, por ejemplo, el contenido y la expresión, que van a ser conceptos que van a aportar a los estudios, y de hecho muchos autores van a usar estos conceptos en vez de significado significante para continuar estos estudios estructuralistas. Vemos que tiene una gran injerencia y aporte en cuanto a los estudios de la glosemática en la literatura. Y también algo importante es que introduce la connotación, que, como vimos anteriormente, también va a ser de beneficio para aquellos estudios e investigaciones que van a llevar a cabo autores en cuanto a la glosemática en la literatura. Muchas gracias por su atención.